Sí, seguimos acá. Seguimos, hermano, un pequeño problema técnico en el audio. Se nos fue el audio en el video anterior. Tuvimos como 5 minutos hablando sin audio. Me di cuenta muy tarde, disculpen ustedes. Pero seguimos esta reflexión. Acá se nos fue el audio. Pero aquí tenemos, hermano, seguimos hablando. Perdone usted con el... Siempre tratando de arreglar mejor el micrófono. Pero ¿qué podemos seguir hablando acá traduciendo al doctor Biglino? La tabla de las naciones. Presentemos ahora otro elemento para iluminar nuestro camino más allá, dice acá el autor Biglino. Mira el versículo cuando dice Shem, padre de todos los hijos de Eber. Shem, hablándose de Eber en la tabla de las naciones, Génesis 10, Génesis capítulo 10, recuerde usted, ¿no? De modo que a partir de Sem o Shem desciende Eber, quien tuvo dos hijos, según el texto bíblico en Génesis 10, Joctán y Peleg. El último es descrito de un modo fascinante, con un señalamiento fascinante, dice acá el autor. Fue llamado Peleg debido a que supuestamente, ¿verdad?, en este texto, en este verso, en ese momento de la historia humana, en Génesis 10:25, en los días de él, en los días de Peleg, la tierra fue dividida, dice así, la tierra, earth. No, el vocablo acá, la traducción no dice precisamente las tierras de Israel o la tierra de Israel, no. La traducción aquí dice la tierra, como si se estuviese hablando de toda, ¿verdad?, de todo el llamado planeta Tierra, o de toda la tierra plana, pues. El nombre Peleg se deriva del verbo palak, que significa dividir en hebreo. Pero si ahora señalamos que a causa por la causa de la claridad, ¿verdad?, por la causa de que debemos tener claridad en todo lo que leemos, lo que el Viejo Testamento nos dice sobre una secuencia precisa de eventos. En honor a la claridad y tratando de ser honestos, tenemos que seguir leyendo y estudiando ese capítulo 10. Muy interesante, hermano. Uno de los capítulos que siempre leo y siempre regreso a estudiar siempre en el libro del Génesis es el capítulo 10, la llamada tabla de las naciones de antaño. En un modo secuencial tenemos que Shem o Sem era el ancestro de los hebreos, Sem, los hijos de Eber, ¿cierto? En Génesis 10:21. Y luego tenemos en esa secuencia que Eber es el nieto, es el tataranieto de Sem. El llamado Eber de la Biblia en el texto, y como se nos presenta en el texto, se nos hace creer a partir del texto, es que este Eber era tataranieto de Sem. Eso se observa en Génesis 10:24. Y luego se le llama a Peleg como un hijo directo de Eber. Eso viene en Génesis 10:25. Y luego dice, en el tiempo de Peleg, la tierra fue dividida. Es lo que dice Génesis 10:25. Y durante esta división, como se observa arriba, el pueblo judío estaba asignado a Jehová, a Yahweh, quien los encuentra vagando en el desierto. Es como Jehová viene a presentarse y a conocerse y a darse a conocer a Israel, al pueblo judío, al pueblo israelita. No es lo mismo decir pueblo judío a decir pueblo israelita. Recordemos que cuando decimos pueblo judío estamos hablando de Judá, sencillamente, la tierra central donde estaba la capital, Judá, el reino del sur. El reino de Israel eran las otras 10 tribus. Cuando decimos Judá y decimos judío, no estamos diciendo Israel, no estamos diciendo israelita. Estamos diciendo en todo caso la capital de Israel o la tribu principal donde estaba la ciudad capital, Jerusalén. Estaba en Judá. De modo que no hay congruencia, no hay concordancia entre decir judío, el pueblo judío, y decir el pueblo israelita. No hay concordancia. Deuteronomio 32 del 9 al 12 dice eso, que Jehová se le presenta a ese pueblo judío, a ese pueblo israelita en el desierto, y a un Moisés primeramente, ¿cierto? A un Moisés primeramente, y luego manda a ese Moisés a decirle a ese pueblo, yo soy el Dios de tus ancestros. ¿Qué tal? Un Dios que aparentemente desapareció. Porque ¿cómo es que este Jehová
en el Éxodo, en el Génesis y en el Éxodo de la Biblia, para llegar a hablar con Israel, que estaban presos y esclavos en Egipto, se le aparece primero a Moisés. Y manda a este llamado Moisés a hablarle a ese pueblo que está preso, que está esclavo en una tierra, diciéndoles: yo soy el Dios de tus padres. La pregunta es: ¿dónde estabas tú, pues? ¿Dónde estabas tú que no estás con nosotros aquí en Egipto? ¿O en qué momento nosotros entramos a Egipto 400 años atrás y tú no entraste con nosotros o con nuestros padres? ¿En qué momento nuestros padres entraron en una tierra llamada Egipto con otros dioses y tú no entraste con ellos? Tú te quedaste afuera. Pero ahora 400 años después estamos esclavos, más esclavizados que al inicio. Y tú nos mandas a decir que tú nos vas a sacar tú siendo el Dios verdadero, el Dios supremo verdadero, nos mandas a decir a nosotros que nos vas a sacar de esta servidumbre y de esta esclavitud cuando hace 400 años atrás tú nos abandonaste y no entraste con nosotros a Egipto, no peleaste nuestras guerras contra los egipcios y los egipcios nos hicieron esclavos. Tú eras el Dios de nuestros ancestros, tú eras el Dios de mis abuelos, pero tú no eres mi Dios, yo no te conozco. ¿Cómo es que el Dios supremamente verdadero, hermano? El verdadero, el que reina en toda la tierra, el que es obvio a toda alma creada, a toda alma humana, les manda a decir a este pueblo: he regresado, he vuelto, me fui de parranda. No estaba muerto, era de parranda. No vayan a creer que yo estaba muerto, ¿oyeron? Pero yo era el que invocaban sus padres, yo era el Dios que sus padres invocaban. Yo sencillamente me tomé un descanso, Dios mío, estaba cansadito, perdónenme ustedes. Yo estaba cansadito, pero he vuelto. Y ahora los voy a hacer libres de esa esclavitud de ustedes. Hermano, ¿cómo es que el Dios supuestamente verdadero desaparece de la historia de un pueblo? Y aparece 400 años después. Usted me dirá: Teo, no lo puedes ver así. Él siempre estuvo ahí y estaba ahí, solo que ellos no lo adoraban porque ellos se volvieron paganos y adoradores de demonios y se olvidaron de Jehová. Ellos se olvidaron de Jehová. ¿Y cómo tú olvidas al ser supremo verdadero? ¿Cómo tú olvidas al ser que sostiene la vida y que está ahí de modo invisible desde siempre y para siempre? ¿Cómo lo olvidas? Nunca lo vas a olvidar, siempre está ahí de modo invisible. Pero si estaba de modo visible y ya no lo estuvo después, muy obviamente tú lo vas a olvidar. Porque si estaba visible, como en efecto lo estaba, y reinaba de modo visible, porque Jehová no es más que otro Dios visible que había entre tantos dioses visibles, entre tantos reyes y deidades visibles, Jehová era uno más de todos ellos. Llegaron estos otros dioses, este pueblo bajó a Egipto, se hizo esclavo, porque bajaron porque había hambre, dice el Génesis. Hubo hambre en la tierra y ellos descendieron a Egipto, a una tierra por debajo, que había que descender, una tierra más abajo, de unos niveles de tierra más arriba. Este pueblo bajó de esta tierra llamada Canaán, bajaron a estas tierras inferiores porque hubo hambre. Y estos 12 hijos, y este padre, y estos 12, y este hermano llamado José bajó. Llegó a convertirse en rey de Egipto, en faraón de Egipto, o casi faraón, o segundo después del faraón. Y después este José muere. Y después de morir este José es que aparece el Moisés de la Biblia. Y este Jehová apareciéndosele a Moisés y diciéndole: anda y liberta a mi pueblo. Anda, liberta a mi pueblo, Jehová. Hoy estaba viendo la película. Hoy estaba viendo pasajes de la película, de la serie Los Anillos de Poder. Cuando Sauron, Annatar, regresa a una tierra a decirle al Dios de esa tierra: liberta a mi pueblo. Pensé en Moisés rapidito. Liberta a mi pueblo, he venido a liberar a mi pueblo. Esclavo, lo llevaron esclavo. He venido a liberar a mi pueblo. Liberta a mi pueblo. Lo llevaron ante el rey, ante el faraón. Una escena muy curiosa, por demás curiosa, donde este Sauron, este Annatar, se hace pasar por humano. Era la primera humanidad, era el dios oscuro. El dios oscuro se le presenta como hombre en la historia del Señor de los Anillos, ¿no? Y en la precuela, sobre todo, los Anillos de Poder, cuando va y le dice al otro rey: liberta a mi pueblo en Egipto. Lo llevaron preso, encadenado, porque si no lo haces, mi Dios te va a destruir y te va a enviar muchas plagas y te va a destruir a ti y a todo tu pueblo. ¿Qué tal? La misma historia, en los mismos libros. Mashayá, Moisés y Jehová, la misma gente. Quizás hasta el mismo personaje, aunque en los libros usted vea que sean dos. Y los libros le pinten a usted
porque venía Jehová y le hablaba a Moisés. No vaya a ser que hayan sido el mismo personaje, Jehová y Moisés. Mashayá, Mashá, Moshe, de ahí viene el nombre Mesías. Mesías de los judíos, de los primeros pueblos femeninos amazonas. Ay, hermano, usted tiene que ir conectando. Cuando usted va leyendo, usted va conectando, porque son las mismas historias siempre en todas esas mitologías. Usted se sorprenderá de lo que le estoy diciendo y lo que me oye decir aquí. De las conexiones y las conjeturas y las especulaciones, dirá usted, que hago yo acá frente a usted. Pero cuando usted va y lee todos esos libros y todas esas mitologías de todos esos pueblos, no solamente la hebrea, usted puede permitirse conectar los cabos, atar los cabos sueltos entre cada una de esas mitologías y creencias y religiones. Porque se repiten las historias. En cada una de esas historias y mitologías y cuentos y mitos y religiones de antaño se repiten. Igual que con la Biblia. Permítame acá, entonces dice aquí, durante esta división, mire, Génesis 10, también es conocida como la tabla de las naciones, porque lista los descendientes del patriarca Noé. En lista, los descendientes del patriarca Noé, quien escapó del diluvio y intenta explicar esta tabla, Génesis 10, intenta explicar cómo la humanidad fue restaurada a través de él, a través de Noé. Contiene las genealogías de los descendientes de Noé, divididas por familias, familias dispersadas por toda la tierra después del diluvio, como lo dice Génesis 10:32. Están los clanes, estos eran los clanes de los hijos de Noé, de acuerdo a las líneas de descendencia dentro de sus naciones. Y de estas naciones se esparcieron por toda la tierra después del diluvio. Y en adición a los hebreos, la tabla de naciones también menciona a otros pueblos. Pero enfoquémonos en los hebreos por un momento. Todos estamos acostumbrados a pensar que el pueblo hebreo se originó de Abraham. Oigan esto. Oiga usted que sigue creyendo que Netanyahu es el siervo del Dios Altísimo, porque ese pueblo de Israel tiene derecho a masacrar a quien le dé la gana, a ese gobierno. Y al Mesías que viene a liberar a Israel también tiene el derecho a masacrar a quien le dé la gana. Un masacrador de pueblos, el ser supremo verdadero, usted cree y usted malentiende y usted malinterpreta y usted no se ha elevado en su alma, en su mente todavía y sigue creyendo cuanto engaño se le dice a usted sobre el ser supremo verdadero. Y usted termina creyendo que el ser supremo verdadero es igual de genocida y un genocida más de este mundo, como los genocidas que tenemos y que se están matando y están matando naciones enteras en este momento. Ay, hermano, qué tristeza cuando usted y yo somos así. Cuando usted y yo nos tragamos cualquier cosa que nos escriben y nos cuentan y nos dicen. Porque la fe cristiana, la fe musulmana, la fe budista, hinduista, está basada en libros, en lo que nos escribieron y nos obligaron y nos impusieron a creer. Nos impusieron, no, a mí nadie me impone nada, a mí nadie me ha impuesto nada. Yo creo lo que es la verdad y punto, y la verdad la tengo yo, y a mí nadie me escribió nada porque yo nunca leí nada. Mentira. Tu fe está basada en lo que has leído y tienes que salir de todo lo que has leído. Tienes que inspirarte a vivir al ser supremo verdadero en la vida que vives y ya, sin necesidad de libros. Y si no hubiese libros, si no hubiese libros, ¿seguirías creyendo en la existencia del ser supremo verdadero que sostiene tu vida y que te dio la vida y que tú mismo no te la diste y que no fue por ningún azar, ninguna evolución, ningún mono, ningún Big Bang, ningún nada de eso, sino un ser supremo que está ahí, una inteligencia suprema que está ahí invisible y ya, una persona que está ahí invisible y ya, dentro de ti y fuera de ti también? Si no hubiese libros de nada, si no hubiese ningún misionero de ninguna religión y ningún libro, ¿creerías tú en la existencia, en el poder, en la presencia, en el amor, en que tu vida fue creada y fue pensada y fuiste diseñado por un ser diseñador? ¿Seguirías o no seguirías? Esa es la verdadera fe, hermano. Esa es la verdadera fe, la fe que no necesita libros y no necesita sacrificios de sangre de nadie, de ningún justo, supuesto justo, o de ningún verdadero justo como tal. Esa es la verdadera fe, hermano. Esa es la verdadera senda antigua. Esa es la verdadera senda antigua, que usted no necesite de libros, que yo no necesite de libros, de dioses, de cuentos, de humanidades anteriores que tenían que ser sacrificadas y que exigían sacrificios. Esa es la verdadera fe, ¿o no? ¿O no es así?
¿Ah? O tú no creerías sencillamente si no hubiese libros. No, Teo, no creería. Ah, entonces en ti no hay fe, tú no eres ningún creyente, nada. Porque tú necesitas de libros, obviamente. Y si no hubiese habido libros, si hubieses nacido en una selva, en un monte, en un desierto y jamás viste a ningún misionero, ninguna Biblia, ningún Corán por ninguna parte, ¿creerías en la existencia de un ser supremo sin nombre? ¿Ah? De un ser supremo no humano, sin nombre, sin nada, porque es la idea que te vendría. Es la idea que te vendría de la existencia de un ser supremo que no tiene cuerpo. Pero ¿de dónde te viene la idea a ti y a mí, al mundo? ¿De dónde nos viene la idea de que el Ser Supremo Perfecto tomó cuerpo? ¿De dónde? De los libros. Y si no hubiese libros, jamás hubieses pensado en eso. Jamás lo hubieses pensado tú, pero te lo impusieron, la religión te lo impuso, el Papa te lo impuso, los papas te lo impusieron, los que editan los libros y se hacen billonarios con esos libros te imponen tu fe y te obligan a creer lo que tú crees. Entonces, ¿a quién invoco yo? ¿A quién los demonios cuando yo los saco en el nombre de Jesús? ¿Por qué salen? Ah, porque estás invocando un demonio mayor sobre un demonio menor. Por eso es que sale el demonio menor que está sacando de ese cuerpo. ¿Y por qué sanan? Dudo que la sanidad sea completa. Los demonios también sanan. Los demonios anteriores, los espíritus, tienen poder para sanar, saben hacerlo. Conocen el cuerpo humano, saben dónde tocar y eliminar enfermedades y eliminar del cuerpo, saben cómo hacerlo. No eres tú el que sanas, olvídate de eso. Es el espíritu que estás invocando que hace una sanidad, un proceso de curación de alguna enfermedad. ¿Y cómo se paran los muertos? Ah, bueno, los espíritus entran en los cuerpos y paran cualquier cuerpo. ¿Ah? Tú y yo hemos sido brujos y hechiceros desde siempre. Lo hemos sido por mucho tiempo y ya es hora que dejemos de serlo. Ya es hora que dejemos de invocar cualquier ser llamado Dios en esos libros sospechosos de toda sospecha por lo que se dicen de ellos en los libros. No, bueno, X. Los libros podrán decir X de Jehová, pero a mí Jehová me funciona y punto. Los libros podrán decir X de Alá, pero a mí Alá me funciona y punto. Los libros podrán decir X, podremos ver en esos libros que Jesús fue un genocida, igualito que cualquier otro, pero a mí me funciona el nombre de Jesús y ya. Y como me funciona lo uso y punto. ¿Ah? Usurpadores, que los hay, los demonios usurpan. Y usurparán siempre al Ser Supremo invisible, al Ser Supremo infinito, siempre lo van a usurpar, no van a dejar nunca de hacerlo hasta que se acaben ellos en sus guerras de ellos cuando aparezcan otra vez en este mundo y se vuelvan a matar ya definitivamente para siempre. ¿Usted cree que los demonios vivirán para siempre? ¿Usted cree que esta maldad existirá para siempre y no hay salida y nunca habrá salida y nunca habrá un mundo mejor? ¿Es lo que usted cree? Usted obviamente no es un creyente. Usted obviamente no es un verdadero creyente si usted cree eso. Perdone usted aquí, hermano. Mire, disculpe usted. Mira lo que dice acá el autor. Todos estamos acostumbrados a pensar que el pueblo hebreo se originó de Abraham. Aún así, aquí estamos todavía. Hemos confirmado, hemos sido confrontados aquí con la oración, con la frase precisa de que Eber, en efecto, Eber era un epónimo. Es un epónimo del pueblo hebreo. Hemos confirmado acá, hemos sido confrontados recientemente con la afirmación precisa de que Eber es, en efecto, su epónimo. ¿El cual epónimo? El epónimo del pueblo hebreo como tal. Eber es el ancestro de muchos pueblos. Y su linaje está dividido en dos líneas separadas, dice acá, encabezadas por sus dos hijos, Peleg y Joctán. De Joctán descendieron muchos pueblos que luego se dispersaron por África, entre África y el este. Dice acá, de Joctán. Regresaremos a ese nombre en un momento. Pero de Peleg, por el otro lado, descendió Abraham, cuyo nombre fue cambiado a Abraham con H, porque él llegó a ser, porque él se convertiría o llegó a convertirse, como dijo Jehová en el libro, en el padre de muchas naciones. Génesis 17:5. De modo que los hebreos descendieron de Abraham, pero su progenitor como tal es indudablemente Eber. Estamos lidiando aquí, hermano, con una posible contradicción. Pero es la Biblia misma la que se aclara y se clarifica y clarifica y aclara este asunto en Génesis 14:13. Un hombre corre a traer nuevas a Abraham el hebreo.
Es lo que se observa en ese verso, que un hombre corre a traerle nuevas al llamado Abraham, el hebreo. Y de acuerdo a Génesis, Abraham ya era un hebreo y pertenecía al linaje de Heber que se menciona en Génesis 10:21. De este modo, los hebreos, como un grupo étnico, ya existían antes de Abraham. ¿Qué le parece a usted? ¿Había considerado esto usted? Que los hebreos ya existían como grupo étnico aún antes de Abraham. Hemos visto que Heber tenía muchos descendientes. De modo que aquí podemos establecer un hecho crucial. Los descendientes de Abraham no eran los únicos pueblos hebreos. Habiendo establecido que la definición de hebreos incluye a otros pueblos más allá del linaje de Abraham, procedamos ahora con la historia del llamado de Abraham, como fue encontrada o como se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3. Jehová le da instrucciones a Abraham de dejar la tierra de sus padres con la promesa de hacerle una gran nación. La promesa se repite en Génesis 17, de 4 al 7, donde Jehová una vez más escoge a Abraham para llevar a cabo su plan. En esta ocasión, el nombre del patriarca se convierte en Abraham, con H. La Biblia entonces cuenta la historia de 8 hijos de Abraham. Uno de la sirviente egipcia, Agar. 6 de su esposa Setura. Y finalmente de su hijo Isaac, nacido de Sara, una mujer hebrea que pertenecía a la misma familia. A partir de Isaac, todos los descendientes de Abraham ya no son mencionados. Sino solamente los descendientes de Isaac, nacidos dentro del grupo genético de la familia. La decisión de preservar la pureza de la sangre continúa después de Isaac. Abraham se casa a su hijo Isaac dentro de su grupo familiar. Eso se ve en Génesis 24, del 3 al 4. Y a partir del matrimonio de Isaac, 2 hijos le son nacidos a Isaac, Esaú y Jacob. Esaú se casa con una mujer cananita y es por tanto excluido del linaje oficial. Mientras que Jacob decide escoger una esposa dentro del linaje de su padre. Eso se ve en Génesis 28, del 1 al 5. De modo que Jacob preserva la pureza genética de la familia. Él toma el nombre de Israel. Y a partir de entonces todos sus descendientes son llamados hijos de Israel. Del mismo modo, y en consecuencia, solamente los israelitas guardaron y preservaron su identidad central hebrea, pero no eran llamados a sí mismos ibri, no se llamaron a sí mismos ibri o hebreos. Otros pueblos los llamaron así. Los términos hebreos e israelitas solamente se convirtieron en sinónimos con el tiempo. Hebreo e israelita se convirtió en sinónimos con el tiempo. Llegaron a ser palabras sinónimas. ¿No? Y por amor a la honestidad debemos decir que nosotros deliberadamente no nos dirigimos, no tratamos estos espinosos asuntos que se levantan del escrutinio, del examen de documentos extrabíblicos a partir de los cuales los diferentes orígenes para Abraham y su familia son inferidos. Por amor a la honestidad. Debemos ver entonces debemos observar ahora esta tabla de naciones desde una perspectiva diferente, muy obviamente, que debemos observar y estudiar, y los que estudiamos y los dedicamos a estudiar y a escribir, y los que se dedican a hacerlo, deben ser ahora más, sabiéndose esto y llegando a entender esto que acaba de explicar el doctor Biglino acá, deberían ser más objetivos en el estudio de esa tabla de naciones y de decir y seguir diciendo y escribiendo por todas partes que los hebreos descienden de Abraham y a partir de Abraham. No es así. Ya lo vimos, descienden de Heber, el antecesor y el ancestro de Abraham. Abraham aparece después de Heber. El punto 6 acá.
¿Eran los sumerios también semitas? ¿Los sumerios eran semitas también? ¿Es válida esa pregunta, sí o no? Si estamos diciendo que los sumerios eran anteriores a los llamados hebreos, ¿se puede decir que eran semitas o no? Descendientes de Sem, el hijo mayor, supuesto hijo mayor de Noé, según los libros, o como se hace creer en el libro, porque siempre se menciona en esa trilogía, en esa trinidad, Sem, Cam y Jafet. Sem siempre se menciona de primero. Los sumerios poseían conocimiento extraordinario en todos los campos y disciplinas, según los estudios sumerios, ¿verdad? En la escritura, la literatura, la agronomía, la ingeniería, la geometría, la metalurgia, la astronomía y en el cuidado del tiempo, o en la observación del tiempo, unidades de medida, en lo que son las leyes civiles y criminales, en lo que era el gobierno público y en la administración, en lo que era la taxación o cobro de impuestos, en lo que era la accounting, la contabilidad, en los sistemas de transportes, en música, en danza, en educación y en colegiatura, en escuelas. Tenían docenas de términos por los cuales eran identificados, por los cuales identificaban al petróleo, al aceite y a sus derivados. En el campo de la construcción mostraban experticia extraordinaria, lo cual está confirmado en el libro de Génesis, capítulo 11, del verso 1 al 4. La ciencia moderna ha probado a través de exámenes de laboratorio que la arcilla, los ladrillos de arcilla, los ladrillos de arcilla son 5 veces más fuertes. Los ladrillos de arcilla son 5 veces más fuertes que los ladrillos secados al sol. Los arquitectos sumerios usaban ladrillos secados para las estructuras básicas, mientras que los ladrillos incendiados en fuego eran usados para las partes de los edificios que eran sujetos a estrés extraordinario, a esfuerzos extraordinarios, tales como las escaleras, o como los elementos arquitecturales de proyección, o a las estructuras que eran particularmente expuestas a esos elementos. Todo esto estaba entonces, eran unidos, entonces era unido por bitumen, se unían estos ladrillos con bitumen, lo cual servía como cemento. Como cualquiera puede entender fácilmente, si esta población era tan grande en todos los campos del conocimiento, pudieron también, ¿cómo pudieron? No podían haber pasado desapercibidos, dice así. Sin embargo, como lo dice el académico sumerio o el académico de los sumerios, el investigador del mundo sumerio, S.N. Kramer, y como Kramer ya ha señalado, el Antiguo Testamento solamente menciona incidentalmente a la tierra de Shinar, en Génesis 10:10, en Zacarías 5:11 también, la tierra de Sinar en español. Identificada como Sumeria, la tierra que se cree era la misma tierra de Sumeria, la tierra que en la Biblia se menciona como Sinar. Pero la Biblia nunca menciona a los sumerios como tal explícitamente con ese nombre como tal, Sumers en inglés, Sumerian, sumerios, explícitamente no se transcribe así, o los traductores no la transcriben así como tal. En la llamada tabla de las naciones que hemos presentado en la sección previa de este capítulo, todos los pueblos que vivían en los territorios de del oeste medio, del Medio Oriente, y más allá son listados. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los cananeos, los filisteos, los hurritas, los hititas, los moabitas, los etíopes, los amorritas o amorreos, los ebei, los acadios y aquellos pueblos de Chipre, de las ciudades de Chipre, como son las ciudades de Rodas, Tarsi y Ofir. Se creía que la llamada tierra de Ofir y la llamada expresión oro de Ofir, se creía que eran ciudades en la llamada isla de Chipre, que hoy por hoy todavía existe, ¿cierto? Los sumerios no son mencionados como tal con ese nombre. ¿Cómo puede la Biblia? Oiga esto. Esto es lo que hay que prestarle atención aquí, hermano. ¿Cómo pueden los editores finales de la Biblia olvidar al pueblo de quien el Nuevo Testamento sacó la mayoría de su contenido original?
¿Cómo se puede observar esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Mencionar por nombre al pueblo a partir del cual el Viejo Testamento sacó la mayoría de lo que dice de su contenido original. La mayoría de lo que dice la Biblia es en efecto visto en el pueblo sumerio. ¿Cómo puede la Biblia y los editores y los transcriptores y los copistas? ¿Quiénes transcriben? ¿Quiénes copian? ¿Quiénes venden? ¿Quiénes imponen la fe como la imponen? ¿Quiénes son? ¿Y por qué se saca a ese nombre y no se menciona a ese pueblo por nombre? ¿Es esto una omisión incomprensible e imperdonable? ¿Debe ser esto en efecto una omisión incomprensible e imperdonable? El profesor de Kramer, A. Peeble, reclamó o dijo que los hebreos eran en efecto los descendientes directos de los sumerios. Basándonos en esta lógica y en esta afirmación, la Biblia no menciona explícitamente, no los menciona, porque cuando habla de los hebreos, habla de un descendiente directo, de una rama de descendientes directos de los sumerios. Es lo que dice, basándonos en esta lógica. La Biblia no los menciona explícitamente porque cuando habla de ellos, de los hebreos, habla de una rama de descendiente directa, de una rama de descendiente directa de los sumerios. La historiografía oficial considera a los acadios el primer pueblo semítico. Pero dentro de nuestra metodología de trabajo declarada nos preguntamos, ¿eran los sumerios también semitas? Hermano, recuerde que hay mucha literatura y mucha investigación y mucho libro, demasiado, en el mundo académico, en el mundo moderno de la arqueología, el mundo oficial académico de la arqueología moderna y no tan moderna también, hay mucho material sobre el pueblo llamado sumerio. Muchos rollos, muchos manuscritos, sobre todo tablillas, no manuscritos, porque eran tan antiguos, y son tan antiguos los sumerios, que escribían sobre piedra, escritura cuneiforme, como los mesopotámicos y los babilonios. Pero se dice que los sumerios eran anteriores a todos, los llamados sumerios y la llamada tierra de Sumer, que algunos dicen es la misma tierra llamada Sinar en la Biblia. ¿Qué le parece lo que le estoy diciendo, hermano? ¿Le parece importante o le parece nada importante? ¿Que para qué? ¿Para qué vamos a saber esto, Teo? ¿En qué me ayuda esto a ser salvo, Teo? ¿En qué ayuda este conocimiento a mi salvación, Teo? ¿Ah? ¿En qué ayuda? ¿Ah? Si mi salvación tiene que ver con Jesús y solo con Jesús y ya. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿Jesús era judío? ¿Era hebreo? ¿Los hebreos son los mismos sumerios o no? ¿Los hebreos son los mismos egipcios o no? ¿De dónde salió el pueblo hebreo? El llamado pueblo hebreo, el llamado pueblo israelita. ¿Dónde estuvo preso? Y cuando el libro relata que salieron a la montaña y Moisés se les perdió, dice ese pueblo que ese pueblo se volvió a la adoración de los mismos dioses que tenían en Egipto, porque ya los tenían por dioses en Egipto. Ay, ¿de qué importa esto, Teo, a mi salvación? ¿En qué ayuda esto? A saber y a estar seguro que Jesús no es el Salvador del mundo. ¿En qué ayuda toda esta información y toda esta lectura, Teo? Y toda esta traducción en vivo. ¿Ah? Hermano Teo, pastor Teo, amigo Teo. ¿En qué ayuda? ¿Para qué tanta lectura de esa gente y de esos libros en el Antiguo Testamento? Si ya nada de eso hace falta, ¿para qué? Lo que hace falta es el Nuevo Testamento y ya. ¿Ah? Bueno, y el Nuevo Testamento no está basado en el Viejo Testamento. Y no se dice que Jesús es la encarnación de Jehová. Estudiemos a Jehová, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque si logramos descartar a Jehová, matamos dos pájaros de un solo tiro. Descartamos a Jesús también de una vez. Y a toda la doctrina cristiana de una vez, religiosa, fanática. Dos pájaros de un mismo tiempo, de un mismo tiro, dos pájaros. No, nada está conectado, Teo, olvídate. Nada tiene conexión con nada, Dios mío, ese pensamiento, Señor. ¿Ah? Ser supremo de mi corazoncito, ayuda a tu pueblo. Que no ve que esto es importante.
no se dan cuenta que estos estudios son importantes porque estamos estudiando los orígenes de la fe. Y que si los orígenes son politeístas, pues la fe que tenemos hoy en día seguirá siendo para siempre politeísta, porque como una fe politeísta de antaño puede cambiar después a una fe monoteísta cuando siempre fue politeísta. ¿Cómo? No puede, es imposible. Perdóneme usted, hermano, que yo me emocione con tanta pasión, en que yo le ayude a usted a ver estas cosas y que le pido al Ser Supremo que le ayude a usted a ver esto, a entender esto como, Dios mío, es tan obvio para mí hoy por hoy. Y me hace entender que perdí mi tiempo y perdí mi vida, mis 40 años, mis 30 años perdidos en esto, en tanta religión, en tanto engaño, en tanto embuste, en tanto misterio, en tanta invocación de demonios, en tanta hechicería y brujería. Engañados, hermanos, engañados, porque sí podemos ser hechiceros y brujos, engañados, sí podemos estar engañados. Como se le engaña a usted cuando le montaron los cachos y usted ahí creyendo que no se los estaban montando y sí se los estaban montando. Pero usted se cree que a usted nadie lo engaña. Usted se cree que a usted nadie puede engañarlo. Porque usted ha sido muy buena gente toda la vida. Y por como es buena gente y ha sido buena gente, pues el mundo tiene que ser, todo lo que usted cree tiene que ser verdadero porque usted ha sido buena gente. No, el mundo no gira alrededor de ti. Y la verdad de las cosas no gira alrededor de ti o si has sido hasta ahora buena persona, buena mujer, buen hombre. No ha sido así, no es así. En el mundo hay engaño y hay mucho engaño y tú tienes que detenerte a pensar en los engaños en los cuales has estado inmerso tú y la humanidad entera, el mundo entero, para poder desechar a los engañadores y salir de los engañadores, de los usurpadores y sus borregos, reyes de este mundo, sacerdotes de este mundo, sacerdotes del demonio, sacerdotes de demonios. Esos son las religiones y sus prelados. Eso hemos sido algunos y yo lo fui también cuando era idólatra, cuando era politeísta y adoraba a muchos dioses. 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, 20 en 1. No, ya cuando sales del 1 solito, ya cuando sales del 1 ya te vuelves politeísta. 2 en 1, Teo. 3 en 1, la broma, ya vamos por 3. 4 en 1, la broma. 5 en 1, 20 en 1. 50 en 1. Ya cuando pasas de 1, ya cuando pasas a decir que son 2 en 1, ya eres politeísta, ya eres un idólatra. Ya cuando yo paso a decir son 3 en 1, ya soy un idólatra, yo soy un politeísta, ya no soy ningún monoteísta. Ya no es 1, ya son 2, ya son 3, ya son 4, ya son 10. No se saben contar, hermano, es que no sabemos contar. Nos han tenido por gafos, por bobos, pero usted y yo sabemos contar, cuente. Cuando usted dice 3 en 1, ¿qué está diciendo? Usted está diciendo 3. Cuando el otro hinduista dice son 20 en 1. La broma, son 20 en 1. ¿Cuál es la diferencia entre decir 3 en 1 y decir 20 en 1? Ninguna diferencia. Pero cuando usted dice el Ser Supremo es uno solito. 1 y ya. Y porque si hubiese 2 y hubiese un segundo, entonces no fuese perfecto el primero. Porque si es perfecto no hay un segundo. El que es perfecto no tiene par, no existe par para el primero y único y perfecto. No hay un par. No, sí lo hay. Su hijo, el hijo de él es el par. La hija, la madre, la abuela, el tío, el perrito, el gato. No. Mejor decir, en serio, el Ser Supremo es más de uno. Más de una persona en todo su ser. Son 2 personas, son 3 personas, son 500 personas. Ya yo no creo en ningún Ser Supremo de nada de eso. Es mejor terminar diciendo eso a seguir creyendo que el Ser Supremo es más de una persona en todo su ser. Es más lógico, es más congruente. ¿Cómo no se nos viene a la cabeza? ¿Cómo no se nos prende a la cabeza, al corazón, al alma? Porque amamos nuestros demonios, los amamos. Estamos tan engañados, pero no es solo engañados, es que pasamos a amar a nuestros demonios, a nuestra idolatría, nuestra monolatría. 3 en 1, 5 en 1, 40 en 1, una monolatría. Monólatras, no somos perfectos monoteístas. La mayoría de los creyentes hoy por hoy en el mundo no son perfectos monoteístas. No lo son. Creen que lo son, pero no lo son. Te lo dijeron, lo leíste en un libro y te lo dijeron y así es que lo crees. Y debido a eso es que lo crees. Porque si jamás lo hubieses escuchado, si jamás lo hubieses leído en ningún libro, jamás dirías
que el Ser Supremo verdadero es más de una solita persona en todo su ser. Jamás lo creerías, jamás lo dirías. ¿Mm? Jamás lo diríamos, jamás lo creeríamos, porque es obvio en la experiencia humana diaria que el ser que vivimos y nos sostiene y nos da la vida es una solita persona. Es obvio a la razón, a la intuición, es obvia, pero la religión viene y te lo multiplica, porque la religión lo que hace es presentarte demonio tras demonio, usurpador tras usurpador. Es todo lo que hacen las religiones de este mundo. Tratamos de responder esta pregunta con la ayuda de la Biblia misma. Génesis 10:21 nos informa que Sem, el hijo de Noé, tenía varios hijos, a partir de los cuales descendieron poblaciones que la historia los conoce muy bien. El pueblo de Ashur, el pueblo de Elam, el pueblo de Harán y así por decir los demás. Eber, el ancestro de los hebreos, descendió de uno de estos hijos, como vimos en la sección previa. Pero a propósito de Sem, los autores Kramer y Peeble enfatizan algunos aspectos emocionantes. El deletreo correcto de la escritura cuneiforme original es Sumer. Sumer, S-H-U-M-E-R en inglés. Sumer, podríamos decir Sumer en español, en alfabeto latino, Sumer, pero en esta escritura anglosajona, Sumer con S-H. Y no precisamente Sumer. Dicen ellos que la escritura cuneiforme original incluía la H. Y no precisamente como lo tenemos en español sin H. Muy curioso, ¿verdad? La Biblia usa esta consonante, sin, para el nombre de Sem. De modo que el deletreo correcto para el nombre Sem es de hecho Shem, con H. El deletreo que hemos también usado en este libro, Shem. Y no precisamente Sem, como se nos presenta en español, en el latín y a partir del latín. La palabra hebrea para el nombre, la palabra hebrea para el vocablo nombre, también es, en efecto, la palabra Shem, con SH, y corresponde al acadio Shumu, porque el hebreo, la E hebrea, corresponde a la vocal U en la escritura cuneiforme acadia. Shumu. De modo que la palabra Shumer era pronunciado en acadio Shumi o Shum. Más allá de todo esto, la Sumeria estaba en Mesopotamia, al este de Palestina. También dicen estos mismos autores que Sumeria estaba en la llamada tierra de Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, entre los dos mares, entre los dos océanos, entre los dos cielos, entre las dos cúpulas de agua. Mesopotamia es tradicionalmente la tierra original del patriarca Abraham. De acuerdo a la Biblia, Génesis 15:7 y 24:10, aunque este asunto sea controversial e involucre varias hipótesis, podemos también conocer que Abraham, y sabemos también que Abraham era un descendiente de Eber y que su hijo Isaac continuaba la línea pura genéticamente de los hebreos, como vimos en la sección previa. Las costumbres de matrimonio utilizadas por Abraham, la costumbre de matrimonio, dice acá, usada por Abraham, por Isaac y por Jacob para asegurar su linaje, era la misma que las costumbres usadas por los gobernantes sumerios y por los Anunnaki, los llamados dioses sumerios. Los descendientes dinásticos eran asegurados mediante el casamiento de una mujer de la misma familia, usualmente una media hermana, para preservar la pureza genética original. De acuerdo a estas costumbres dinásticas, Abraham específicamente dice de su esposa: Sara es mi hermana, la hija de mi padre, pero no de mi madre, y ella se hizo y llegó a ser mi esposa. Lo dice Génesis 20:12. Las costumbres de matrimonio de Abraham y de su familia perfectamente concuerdan con aquellas costumbres de los gobernantes sumerios y de los Anunnakis. ¿Es esto una coincidencia? El nombre Isaac se dice que deriva del acadio, que deriva a su vez del sumerio Ishaku. Isaac. Algunos dicen que deriva del acadio, que a su vez deriva del sumerio Ishaku.
un título que denotaba la autoridad, la más alta autoridad en la ciudad. Esta consideración sugiere que la familia de Abraham tenía una posición de poder en la sociedad, a partir de la cual él se mudó a asentarse en el territorio que su Elohim, su Dios, su Elohim, le había designado para él. Es una coincidencia que el nombre de uno de los patriarcas fundadores del pueblo, Isaac, se derive de un término acadio que se usa y se usaba para una oficina administrativa superior o para un puesto de mando y de realeza superior. ¿Es una coincidencia eso? Solo una parte falta para completar la imagen. Solo falta una parte para completar esta imagen. La pregunta del área donde vivían los sumerios, el sur de Mesopotamia, también permanece al este de Palestina. Al este de Palestina. Una vez más, la Biblia viene a nuestro rescate cuando pone en lista los hijos de Joctán y nos dice que, en Génesis 10, 29 y 30, nos dicen que y fue su habitación desde Meshá, entrando hasta Sefar, el monte Sefar al este, la habitación de Joctán. Los hijos de Joctán ocuparon la tierra conocida como Meshá. Mira la similitud con la palabra Mesías. Los hijos de Joctán ocuparon la tierra llamada Meshá, probablemente el área que hoy ocupa la tierra llamada Arabia. Pero aquí, hermano, aquí no se está hablando de ninguna de estas tierras. Aquí se está hablando de la Antártida, sépalo usted. La Antártida. Las tierras, cuando la Biblia dice sur, hacia el sur, sepa que es hacia la Antártida. ¿Dónde está la Antártida, hermano? En la tierra plana que poblamos en este mundo hoy por hoy, que es la tierra más escondida y más prohibida y más protegida, el Edén original, el cielo original, protegida y escondida con militares humanos y aliens también. Naves extraterrestres protegiendo la Antártida y no lo dejan a usted entrar ni a mí entrar así nomás. Que se extendía alrededor de la península de Arabia hasta Sefar. Al presente día, el tiempo presente, las montañas Sufar sobre el mar Arábigo. Nos hacen creer y le hacen hecho creer a usted, le han mentido a usted y me han mentido a mí toda la vida. Todavía necesitamos determinar determinar si esta última parte de este verso indica que Sefar es una cadena montañosa oriental, o si los hijos de Joctán alcanzaron a otra tierra indefinida, otra cadena montañosa indefinida hacia el este. Todavía, de cualquier modo, todavía aún la Biblia nos dice el nombre, nos dice que algunos de los descendientes de Sem se mudaron o emigraron hacia el este. Recordemos que Joctán era el hijo de Heber y de este modo era también hebreo, tal como lo eran los hijos de Abraham, descendientes de Pelec, el hermano de Joctán. Hasta este punto hemos lidiado con los descendientes de Noé, de los hijos de Noé, especialmente los descendientes de Sem, y la necesidad de preservar una cierta pureza genética a través de los matrimonios que eran celebrados y que de este modo controlaban dentro del círculo familiar. A partir de este punto de vista, sin embargo, Noé mismo representa una posible curiosidad que nos lleva a este camino en búsqueda del significado de la llamada selección hipotética de un pueblo. La selección hipotética de un pueblo como el llamado pueblo escogido, que es lo que estamos hablando acá. La falsedad de decir que el Ser Supremo verdadero que creó tu alma prefiere a otra alma antes que a ti. Y que no ama a todas las almas por igual, porque es lo que se está diciendo cuando se dice que el Ser Supremo verdadero que crea todas las almas prefiere a unas sobre otras. Y a un pueblo antiguo de paso, antiguo. No, bueno, su descendencia, ateo, todavía existe y hoy es el pueblito ese de Israel, llamado Israel. Píntame angelitos negros, ¿vale? Píntame angelitos latinos, marroncitos así oscuritos. Píntame angelitos así, no me los pintes blanquitos, ojos verdes. No me los pintes africanos, ojos negros. Yo no soy africano, yo no soy nórdico, yo soy latino.
Las preguntas del posible hebraísmo, de las reminiscencias sumerias, por supuesto, están abiertas y siguen abiertas y seguirán abiertas para próximos videos y estudios a partir de este, porque hemos llegado pues finalmente por hoy al final de esta transmisión y de esta enseñanza en estas dos partes, debido a que a la primera se nos cortó y tuvimos que reiniciar la enseñanza una vez más, pero hemos quedado en la parte número 7 de ese capítulo número 9 sobre la falsedad del llamado único pueblo escogido por el Ser Supremo Perfecto, Israel. Falsedad de religión, racismos de racismos, porque es lo que se ve en el mundo y en sus libros y en sus religiones, racismo. Todos se creen especiales, todos los pueblos del mundo se creen únicos y especiales, y si usted le oye más la retórica en este mundo occidental a la religión judía, a la religión cristiana, bueno, múdese para Arabia, pues, para que oiga otra retórica y otro cuento con otros pueblos y otras naciones y otros orígenes de otros patriarcas, porque basta con que usted nazca donde usted nazca para que ya desde bebé a usted le sea impuesta una religión y una creencia, basándonos en ancestros y en gobernantes antiguos que eran hijos diferentes de un mismo padre original, de una misma madre original, pero hijos diferentes, y que cada pueblo se cree más especial que el otro. El racismo que hoy vemos y que hemos visto siempre en toda la vida, y que hoy vemos en los Estados Unidos, que hoy vemos en Perú hacia Venezuela, hacia el venezolano, en Chile, en Colombia, en todos los países el racismo hacia el venezolano, y no solo hacia el venezolano, hacia cualquiera que sea extranjero viviendo en otras tierras. Racismo de racismo. Y sobre todo hoy por hoy la lucha de géneros, de ideologías de género, el feminismo luchando contra el machismo luchando contra el feminismo, y toda la ideología de género mezcladas después. El feminismo con el machismo se mezcla y crean otros géneros después, y es lo que vamos a ver toda la vida en una sociedad que no es conforme con nada y que nadie ama a nadie, que todo el mundo busca por su propio bien, naciones contra naciones, pueblos contra pueblos, familiares, la misma familia, los mismos hijos de una misma familia matándose, los mismos hijos de una misma madre, de un mismo padre, hoy por hoy en muchos casos, en muchas partes. Hermanos, seguimos con estos temas en una próxima ocasión. Gracias por su tiempo, por su amor, por su paciencia, por su comprensión, sus preguntas, sus oraciones, sus donaciones, su cariño y su paciencia para ver estos videos poquito a poco en diferido debido a estos problemas técnicos. Mis oraciones, mis sentimientos con todas las víctimas en Venezuela, todas las víctimas del genocidio en Venezuela, todas las víctimas del genocidio en los Estados Unidos, en Ucrania, en Rusia, en Gaza, en Israel, en Irán, donde sea que estén, víctimas de víctimas. Víctimas de víctimas. La historia nunca la escriben las víctimas. La historia siempre la escriben los victimarios, los genocidas, siempre. Por eso usted puede sospechar siempre de la historia oficial, que se le cuenta a usted en Wikipedia y en cualquier biblioteca de este mundo, y en cualquier libro de historia de este mundo. Un abrazo. Gracias a usted. Saludos de mi esposa. Hasta una próxima transmisión. El Ser Supremo les bendiga, los acompañe y esté siempre con ustedes. Seguimos orando por el mundo entero y sobre todo por nosotros mismos, donde sea que estemos, que el Ser Supremo nos dirija a todos en nuestras necesidades y en nuestra búsqueda de Él. Un abrazote de este su servidor.